Hola, bienvenidos. La premisa de Solsticio es acercarnos de manera particular a proyectos, personajes y espacios que solo por el hecho de existir aportan desde su lugar a que Colombia sea un mejor país. La búsqueda de la verdad hace parte de los procesos que las sociedades emprenden para ponerle un nombre a la violencia. Hoy en día, este concepto se hace de vital importancia en la búsqueda de la paz y la reconciliación, en medio del posconflicto armado. Es por esto que mecanismos como la Comisión de la Verdad son instaurados en momentos específicos de la historia de países como el nuestro, para contrarrestar décadas de violencia y violaciones a los derechos humanos en medio de la guerra. Hoy hablaremos de la verdad, y más específicamente de la Comisión de la Verdad, que impulsó el sueño de la no violencia y la no guerra en el proceso del posconflicto armado. Bueno, una de las preguntas más complejas para una sociedad es precisamente el tema de cómo nos relacionamos con el pasado y qué llamamos verdad. Las sociedades tienen diferentes mecanismos para manejar eso, para comprender eso. Tienen conceptos, tienen procedimientos, tienen escenarios sociales donde eso se puede gestar. La verdad no es una abstracción, es parte de los procesos que las sociedades aprenden para revelarla, para mirarla, para entenderla y finalmente para ponerle un nombre a la violencia. La verdad ha sido un tema fundamental en mi trabajo desde muchos ángulos. Uno, desde el hecho mismo de hacer investigación, por ejemplo, para documentar casos de violencia, en este caso en particular en mi trabajo, documentar casos de violencia contra personas de sectores LGBT, fue parte de mi trabajo durante muchos años y se trataba de construir una verdad basada básicamente en buscar evidencia de que en efecto había existido violencia contra personas LGBT en el conflicto armado. Esa ha sido una forma de entender la verdad. Otra forma en que mi trabajo ha tenido que ver con la verdad es que esa investigación que se haga sea usada también para que las propias entidades a cargo del tema se apropien de la responsabilidad social de lo que significa dar cuenta de esas formas de violencia, para que las entidades asuman su responsabilidad en términos de justicia, por ejemplo. Y creo que también parte de mi trabajo con el tema de verdad es la idea misma de la sexualidad, sobre todo en nuestra sociedad actual, es una pregunta por la verdad también, cuando está todo el tiempo en discusión qué se dice, qué no, qué pasa a lo público, qué cosas se quedan en el ámbito de lo privado. Todo el tiempo hay una discusión muy fuerte sobre el tema de la verdad cuando uno trabaja en temas de género y sexualidad. ¿Tú qué ropa llevas? ¿Son zapatos punk? ¿Qué zapatos punk? ¿Esos, niña? Sí, son de baloncesto. Pues la forma es punk. Juego al baloncesto en el equipo de mi colegio. ¿Y esta chaqueta también es para el baloncesto? ¿Y esto qué es? Michael Jackson. Es un símbolo de la decadencia occidental. No es verdad, señora. Es Malcolm X. ¿Me tomas el pelo? Es Michael Jackson. ¿Dónde tiene el pañuelo, golfa? Ya basta, te llevaremos al comité. Perdón, señora, no lo haré más. Por eso es que la verdad y el relato de la verdad y la verdad como personaje no se construyen en los informes, no se construyen mamotretos de libros que se los termina comiendo el comején. Se construye en la clase que da el profesor de primaria contando la historia de país. ¿Qué historia de país se está contando? Se cuenta también en el relato de historia que se ve en los medios masivos. Porque es que yo puedo echarme este cuento nos lo echamos entre organizaciones todo el tiempo, pero la gente vuelve al trabajo después de largas jornadas laborales y lo que se sienta a ver es una narconovela que avala todo este tipo de acciones. O sea, así es todos esos dispositivos culturales y sociales que nos permitirían construir la verdad
otra verdad, o múltiples verdades, porque nosotros tampoco decimos que sea nuestra verdad. You were so young. Oh, so sad. Que atraviese el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las La convivencia futura depende muchísimo de las palabras y de los conceptos que en una sociedad se ponen sobre la mesa para hablar precisamente sobre el pasado y preguntarse quién hizo qué fue exactamente lo que hizo, qué es entre quiénes tenemos que convivir, quiénes tienen que perdonar a quiénes, y lo más seguro, como en Colombia, es que aquí todos se deben perdonar entre todos y todos seguramente tendrían que asumir sus propias responsabilidades de todo lo que ha pasado. La diferencia, el respeto, la historia y la academia se hacen vitales en la búsqueda de acuerdos como el colombiano, donde la paz y el respeto se han buscado por décadas. El apoyo a movimientos sociales, la creación de proyectos de inclusión y la comunicación entre todos estos sectores debe generar un verdadero impacto, para que las cosas de las que se habla y de las que no se habla generen verdaderos cambios sociales. Hoy es un día muy importante. Creo que no exagero si lo califico de trascendental para el proceso de paz, para las víctimas, pero sobre todo para todos los colombianos. Y lo es porque acabo de firmar los decretos leyes, son decretos con fuerza de ley, que crean la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto. Bueno, la Comisión de la Verdad es un mecanismo socialmente establecido, internacionalmente reconocido, que se instaura en momentos específicos en la historia de los países cuando tienen que enfrentar el impacto de años de violencia y particularmente años de violaciones a los derechos humanos. En los diálogos de paz en La Habana se han construido diversos mecanismos que velan por alcanzar la paz. Entre ellos se encuentra la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como lo estipula el punto 2 del numeral 6 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Hoy, por ejemplo, es muy importante el tema de verdad, porque parte de nuestra historia del conflicto precisamente ha sido el silencio, la invisibilidad y el no hablar de ciertas cosas. Entonces, ante el momento en que estamos viviendo, que queremos transformar una forma en que nos relacionábamos, que estaba centrada en la violencia, que estaba centrada en la exclusión, la verdad es fundamental, porque la verdad es precisamente la que nos ayudaría por lo menos a que eso de lo que no hemos hablado, a que esas cosas de las que no hemos querido poner al centro del debate, estén al centro del debate. Mi trabajo, mi labor dentro de ASFADES, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, es justamente intentar con los familiares que hacen parte de la organización reconstruir esas historias.
y a tus vientres madre, donde y a los 9 meses no se tenía el conocimiento de que también estaban llevándose a cabo desapariciones como modalidad represiva para eliminar opositores políticos y militantes de izquierda. Así se utiliza la desaparición forzada a lo largo y a lo ancho de América Latina, y Colombia, por supuesto, hace parte de esa utilización de la desaparición forzada como modalidad represiva. Una modalidad que en sus primeros momentos fue selectiva, previa a labores de inteligencia, seguimientos, y finalmente se llevaban. ¿A quiénes se llevan? Pues a los militantes de izquierda, luego se extendió a los líderes sociales, líderes estudiantiles, líderes campesinos, y finalmente se vuelve indiscriminada a finales de los 80. Conocer cuáles fueron los daños causados por los grupos armados ilegales, su origen, conformación, actuación y desmovilización a través del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, permitirá orientar medidas que garanticen que estos hechos no se repitan nunca más. El proceso permitirá que las víctimas y la sociedad colombiana conozcan la verdad. Lo que yo argumento es que el tema de la verdad es fundamental en un escenario de no guerra, en la medida en que lo que se trata es de proliferar las ideas de verdad, en lugar de reducirlas a una sola verdad o a una verdad basada solamente en la documentación histórica o en la verdad que se construye en los estrados judiciales. Es necesario construir verdad también desde los movimientos sociales, desde las comunidades, desde aquellos escenarios que por lo general, aunque sean difíciles de acceder, son también muy importantes en la construcción de una idea de verdad más amplia. El reto que tenemos en Colombia ahora tiene que ver sobre el hecho de que la violencia no solamente son las violencias que se ejecutaron en 52 años de guerra, o lo que quiera uno contar como el tiempo de la guerra, sobre los cuerpos de otros seres humanos. Claramente ese es uno de los grandes temas, pero yo creo que nos hace falta una reflexión profunda, y ojalá a través de una comisión de la verdad, sobre el hecho de que la violencia también son relaciones entre seres humanos complejas y contradictorias que sobrepasan el conflicto armado, que sobrepasan el tiempo del conflicto y que tiene que ver con otras violencias distintas, insisto, a veces no centradas solamente en el cuerpo del otro, sino en relaciones históricas de desigualdades que a veces las comisiones de la verdad sencillamente no toman en cuenta. ¿Cómo va a funcionar la Comisión de la Verdad? Primero, se le va a otorgar voz a quienes no tenían voz, es decir, a las víctimas del conflicto armado. Segundo, recogerá la verdad, pero no cualquier tipo de verdad, sino aquellos relatos detallados que tienen que hacer las personas que participaron en el conflicto armado. Y además tendrá que construir paz desde lo local, en todo el territorio nacional, generando jornadas de reflexión que sean públicas para que todos participemos. Hay la posibilidad de construir un relato, pero ese relato no solo se construye de manera jurídica, sino que es en un diálogo constante entre las ciencias sociales, los familiares que hemos construido formas propias de contar, los académicos, los forenses, los juristas, por supuesto, porque esa verdad pareciera una verdad solamente jurídica, y ellos han aportado bastante. Detrás del interés que hay una víctima porque se dé a conocer la verdad sobre su hijo en una audiencia judicial, por ejemplo, también está el interés de devolverle la dignidad en un relato que destaque sus cualidades, que destaque quién era para su familia, que era un buen padre de familia, que era un buen hermano, un buen hijo. Este es un espacio de guerra porque justamente acá era el cementerio
pues, histórico de Bogotá, pero en este lugar específicamente era el lugar donde fueron arrojados no sabemos cuántos hombres y mujeres en medio del Bogotazo. Este es el lugar que cuenta la historia de esa violencia de los 40. Lo que entiendo es que son 5 figuras y eso nos podría dar cuenta del relato como personaje, de la verdad como personaje. Son 5 figuras nomás que se repiten una tras de otra todo el tiempo y está pintada en muchas lápidas, una tras de otra, contando ese relato de los cargadores de la muerte, que es un poco el relato que nos ha tocado como país. El reto que tenemos los estados, tenemos quienes trabajamos en temas de políticas públicas, es cómo hacemos para que haya muchos más espacios para hablar de la verdad, cómo proliferamos las posibilidades de construir verdades. En ese sentido, nos falta todavía mucha más creatividad. Ha habido experiencias importantes que han mostrado los límites que tienen estos espacios de construcción de verdad, los límites que tienen las comisiones de la verdad como el mecanismo privilegiado para construir verdad en escenarios de justicia transicional, y es importante que recojamos esa experiencia. Aunque es cierto que el conflicto es necesario para el ser humano, este no debe volverse una excusa para destruir y excluir. Una excusa para la aniquilación y destrucción de sueños y esperanzas de una sociedad que quiere vivir en un país mejor. El fin de la guerra es el sueño de la sociedad colombiana y en ello la presencia de la verdad es vital. 14 proyectos, personajes y espacios nos acompañaron a relatar la no guerra. Relatando la no guerra como la mayoría de ustedes, que hacen de esta Colombia un país mejor. Hasta la próxima. Más que conocimiento, el propósito de la verdad es reconocimiento, es la capacidad de lograr una narrativa más incluyente, donde uno siga con sus convicciones, no tiene que renunciar a ellas, pero entienda que los colombianos podemos convivir con convicciones distintas, que a lo mejor provienen de hechos distintos. En vez de guerra siempre está la posibilidad del conflicto, y el conflicto es necesario, y hay que proliferar otra vez las posibilidades de los conflictos. El conflicto es fundamental porque el conflicto mueve las sociedades, el conflicto permite que emerjan cosas. Otra cosa es que hagamos del conflicto la causa para destruirnos. Otra cosa es que tramitemos los conflictos de un modo que impidamos que los conflictos sigan existiendo. El conflicto es necesario y bienvenido al conflicto, bienvenida a la diversidad, la variedad, pero que no hagamos de esto una forma de excluir a los demás. Yo recuerdo mucho una personaje en la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, sobre el que leí mucho, que apareció ante la comisión porque había sido acusado de haber puesto un petardo en un bar. Entonces aparece ante la comisión le pedía al hombre que se disculpara por lo que hizo, y al principio él decía que por supuesto que lo iba a hacer, y a renglón seguido decía: ¿y a mí quién me va a pedir perdón por los 60 años de exclusión sistemática y crónica de las que viví siendo, digamos, reprimido por el régimen del apartheid? Entonces la primera pregunta que se asoma ahí es: podemos hablar de perdón, aunque no sabemos muy bien qué quiere decir, pero a veces también hay que preguntarse de qué perdonamos exactamente, qué tipo de violencia se perdona. Entre lágrimas y abrazos, víctimas y victimarios protagonizaron una emotiva jornada el viernes en La Chinita, un empobrecido barrio del noroeste de Colombia, en el pedido de perdón de la guerrilla de las FARC por la masacre que hace 22 años dejó 35 muertos en esa localidad. Antes uno creía, o mucha gente hoy en día cree, que el perdón es con la otra persona. Y aquí lo que se aprende es que el perdón es personal, es cómo logra soltar las cargas, cómo se logra liberar de su pasado. Perdonar es darle tranquilidad a su vida, al alma, a todo. Entonces para mí lo reúno todo en paz, para mí el perdón es paz. Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable, ni devuelve a ninguna de las personas que perecieron
y tampoco borra el sufrimiento causado. Sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes, por quienes ojalá algún día seamos perdonados. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Mi trabajo en las FAES es un relato de la no guerra porque justamente intenta reconstruir la historia de hombres y mujeres que fueron desaparecidos en Colombia por pensar diferente. Esos hombres y esas mujeres soñaron y construyeron un país distinto y por esos sueños y por esas construcciones, muchas de ellas en colectivo, fueron desaparecidos. Entonces eso es pues justamente un relato de la no guerra. Todos estos personajes son personajes que le hacen falta al país, son historias que le hacen falta al país. Son historias que en la vida cotidiana quizás la gente desconoce. Por ejemplo, acá en Bogotá, en este lugar en el que estamos. Bueno, yo creo que soy un personaje de la no guerra porque estoy aprendiendo a entender el mundo por fuera de la guerra, porque estoy haciendo un acto reflexivo, emocional, psicológico, intelectual, de saber definirme como ser humano al margen de los conceptos que me han definido como sujeto de la guerra durante los años de mi vida. Trabajar en temas de género, sexualidad y construcción de paz es un relato de no guerra porque se trata de incluir voces que normalmente han sido excluidas de la construcción de paz y del trámite no violento de los conflictos. Mi trabajo ha estado sobre todo orientado a ampliar la noción de verdad y a que aquellas voces que por lo general no son consideradas en estas narrativas de lo que significa la transformación no violenta de los conflictos sean ampliadas, incluyan más voces y en esa medida proliferen las posibilidades de entender lo que significa la paz, de entender lo que significa un trámite no violento de los conflictos y sobre todo que contribuyan realmente a una idea mucho más amplia de justicia social. Estos paisajes han sido escenarios de violencia y resistencia durante más de 50 años. La guerra que se ha librado en estos campos es difícil de explicar. Durante más de medio siglo, los combates se han extendido por todos los territorios. Los guerreros han mutado varias veces de identidad y de estrategia. Las motivaciones también han cambiado. Cuando hablamos de nuestra relación con el pasado, con frecuencia las palabras parece que tuvieran más prevalencia. Los testimonios de las personas vienen en palabras habladas. La Comisión de la Verdad escribe documentos, los juristas hacen textos, las ciencias sociales analizan palabras. Yo como antropólogo lo que me he dedicado a hacer últimamente ha sido alejarme de las palabras para tratar de entender que los rastros que deja el pasado a veces no es suficiente con las palabras para hacerlos comprensibles, sino que también tenemos que buscar otros mecanismos para hacer eso.